Dios les bendiga. Queremos darle la bienvenida a nuestra reunión central de Jesucristo Reina, esperando que se goce y sea de grande edificación a sus vidas. Y queremos comenzar este tiempo de oración levantando varios versículos para afirmar la palabra que vamos a estar orando. Y hemos entendido que es necesario que continuemos levantando oración por el temor, debido a que cada día que pasa hay más incertidumbre sobre cómo vamos a retomar nuestra vida cotidiana, en los trabajos, en las escuelas, en las iglesias, etcétera. Y aunque hay mucho temor, yo quisiera levantar esta oración sin pasar por alto que la palabra establece que tenemos que echar fuera el temor, la ansiedad y confiar que el Señor cuida de nosotros y está en control. Y quiero levantar estos versículos donde en Isaías 41:10 dice: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Salmo 23:4 dice así: aun si voy por valle tenebroso, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Proverbios 1:33 dice: pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Proverbios 3:24 dice: al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. Proverbios 3:25a dice: no temerás ningún desastre repentino. Y esto es lo que ha pasado, algo repentino. Y así dice la palabra: no temerás ningún desastre repentino. Salmo 46, del 2 al 7, dice así: por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Mira lo que lindo lo que dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Si agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué linda la palabra, ¿verdad? En Isaías 41:13 también dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudo. Amén, en nombre de Jesús. Y quería levantar estos versículos basados en lo que es, ¿verdad? Que la palabra establece de que podamos echar fuera el temor, pero hay algo que muchas veces vemos en los versículos, vamos a leer ya mismito, y es que está ligado lo que es que echemos fuera el temor con lo que es la confianza, en que confiemos, echar fuera el temor, pero que confiemos en el Señor. Y quiero levantar estos versículos para afirmarnos nuevamente y recordarnos que tenemos que confiar en el Señor, no importando la situación en la que nos encontremos. En Salmo 56, del 3 y 4b, dice así: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Como les dije, habla del temor, pero también de la confianza, Señor. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. También en Salmo 37:5 dice así: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y ese es uno de los versículos que escuchamos muchas veces. Y yo creo que este tiempo se hace muy propicio para que tomemos esta palabra y digamos: Señor, te encomiendo a ti mi camino, porque en ti confío y tú harás, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 12, el 2a, dice así: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. Nuevamente habla sobre la confianza y echar fuera el temor. Confiaré en Él y no temeré. Hebreos 13:6 dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría,
Perdón, ese no es, me equivoqué. Hebreos 13:6, aquí estamos. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. Nuevamente, en toda confianza podemos decir que el Señor es quien nos ayuda y decirle, no temeremos. Y Salmo 112:7, en Palabra de Dios para Todos, dice, no le teme a las malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Siempre tiene confianza y no siente miedo. Tremendo la palabra. Ciertamente, antes de que oremos, quería levantar estos versículos que nos recuerdan que en medio de esta situación difícil podamos creer en la palabra que Dios ha traído a nuestras vidas, la palabra que es la palabra profética más segura, y podamos estar seguros, confiar en el Señor y no temer. Así que tal, si todos podemos, usted conmigo allá en su casa puede levantar oración y podamos orar para que, no importando lo que esté pasando a nuestro alrededor, podamos confiar en el Señor y no tener miedo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Una vez más hemos entendido que debemos orar, Señor, porque todavía continúan muchas personas, Señor, teniendo miedo, Señor, teniendo desconfianza, teniendo incertidumbre de todo esto que está pasando a nuestro alrededor, Padre. Pero hemos levantado la palabra afirmando que ciertamente tú nos has dicho, Señor, que no tengamos miedo, que echamos fuera todo temor, toda ansiedad, Señor, toda desesperación, Padre, que podamos confiar porque tú eres nuestro socorro y nuestra ayuda, Señor. Señor, te pedimos que tú seas nuestra luz en nuestra mente. Si ha habido confusión y temor, seas tú la luz de nuestra mente. Sea, Señor, tu paz en nuestro corazón y tu sabiduría en nuestras decisiones, Padre. Te pedimos que solo en ti, Señor, es el lugar donde podemos encontrar descanso, podemos encontrar esa protección que necesitamos, Señor, y así no darle lugar al miedo, Padre de la gloria. Todo temor declaramos en el nombre de Jesús que se desvanece, Señor. Toda desesperación, Padre Santo. Echamos fuera, Señor, todo aquello que quiere venir, Padre, a provocar miedo en nosotros, Padre, de manera tal que nos paralice, que no nos deje avanzar, en el nombre de Jesús, Padre. Incrementa la confianza en nosotros, en ti, Señor Jesús. Que no demos lugar, Padre Santo, a la confusión. Que confiemos que tú estás con nosotros. Tú lo has dicho, Señor. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo no los dejaré solos ni desamparados, Padre. Y así sabemos, Padre, descansamos en tu palabra, creyendo, Señor, que tú traes esa paz que necesitamos todos, Señor, esa confianza, Señor, que tú nos das la fuerza y el poder para creer, Señor, que en todo este asunto vamos a salir más que victoriosos, Señor, porque, Señor, tú lo has dicho, Padre, tú has traído palabras ciertamente a nosotros que nos vamos a levantar, Señor, muchas palabras, Señor, de buenas noticias, y nosotros rechazamos toda mala noticia, todo aquello que ha venido, Señor, en contra de la verdad de tu palabra, Padre Santo, y declaramos en esta hora, Señor, que así, Señor, si hay alguno que ha tenido temor, Señor, que es algo normal, Padre, que venga el miedo, la incertidumbre sobre nosotros, pero que eso no permita que nos paralice, Señor, que perdamos nuestro sueño, que desconfiemos, Señor, de tu palabra, Padre, sino que podamos creer, Señor, en lo que tú nos has dicho y descansar en eso. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Quisiera que también pudiéramos levantar otra oración, porque este tiempo difícil ha provocado que muchas iglesias cesen. Yo sé que usted sabe esto, y ya no pueden continuar por muchas razones. Es algo triste que ha estado ocurriendo, pero si nosotros vamos a la palabra, vemos que el apóstol Pablo en Filipenses 1 ayudó a establecer una iglesia en la ciudad de Filipo. Luego, en su caminar, pasó por momentos bien difíciles también, y hasta se lo llevaron preso a Roma. Estando preso, escribe una carta a los Filipos, aunque no se sabe dónde, ya que estuvo preso varias veces en diferentes lugares. Pero a pesar de esta triste situación, de estar en esta triste situación, Pablo mantuvo firme su fe en Jesucristo y no dejó de estar alegre. Mira qué tremendo. En este tiempo donde mucha gente anda en tristeza, y lo podemos ver hasta en las noticias, que hoy mismo estaba yo viendo las noticias y podía ver la cara de tristeza de la gente, ¿verdad? En medio de toda esta situación. Pero dice aquí que Pablo, aún estando preso y pasando por estos momentos difíciles, él no dejó de estar alegre. Dice
que al contrario, en su carta invita a los Filipos o a la iglesia a vivir con alegría su vida cristiana. En esta carta también él le presenta retos y los anima. Dice, ya que sabe que los filipenses estaban experimentando mucha oposición al igual que él. Por eso pone su propia vida como ejemplo de cómo deben responder o proceder ante estos momentos difíciles. Y eso es lo que, ¿verdad?, debemos de hacer nosotros. ¿Cómo estamos procediendo como cristianos ante este tiempo difícil? El deseo de Pablo era que la iglesia se sintiera confiada en el Señor y quería estar seguro de que todos vivieran unidos en un mutuo acuerdo para anunciar la buena noticia de que Jesús es el Señor. Les exhortaba que se atrevieran a anunciar sin temor la palabra de Dios, que siguieran firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno de sus adversarios o de lo que pudiera acontecer. Y justo a la mitad de esta carta, Pablo le suplica a la iglesia, a los Filipos, que tengan la misma actitud de siervo que tuvo Jesús, todo por el beneficio de otros, dejándoles saber que esta es la manera de vivir en el reino de Dios. Y me llama la atención que la nota dominante de esta carta de Pablo es la alegría. A pesar de que Pablo estaba preso y de que él y sus amigos se enfrentaban a una fuerte oposición, él se regocijaba en el Señor. Por eso anima a la iglesia a que se regocijen también en el compañerismo que los une para ayudar a otros a que conozcan a Jesús. Y en Filipenses 1, el verso 12, 14 y 25 dice así: queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Él está diciendo que aunque él estuviera preso, todo esto que él está pasando, lo que ha hecho es ayudarlo a anunciar la buena noticia. También el verso 14 dice, además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje de Dios, sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Y el verso 25 dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir al jubiloso avance en la fe en el nombre de Jesús. Así que yo quisiera, ¿verdad?, que aunque lamentablemente hay muchas iglesias en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico que posiblemente van a cerrar, algunas que ya están cerrando por diferentes situaciones, yo quiero que podamos levantar oración para que la iglesia pueda perseverar aún en tiempos difíciles. Que el Señor les dé estrategia a los pastores, ancianos y líderes para continuar levantando en nombre de Cristo, anunciando el mensaje del Evangelio sin temor y con mayor fuerza en el nombre de Jesús. Así que, iglesia, vamos a orar todos juntos. Gracias te damos, Señor Jesús. En este momento, Padre, queremos levantar oración para que la iglesia pueda perseverar en este tiempo difícil, Señor. Te pedimos, Padre, por los pastores, los ancianos, los líderes, Señor. Sé tú dándoles estrategias, Señor, en este tiempo, Padre, sobre cómo vamos a retomar cada iglesia, Señor, a continuar anunciando el Evangelio, Señor, levantando el mensaje de Jesucristo, Padre. Yo te pedimos que tú des fuerza, ánimo, Señor, que puedan entender que no es por sus propias fuerzas, sino por tu Santo Espíritu, Padre de la gloria. Gracias te damos porque así juntamente todos como iglesia, Señor, seguiremos avanzando, seguiremos perseverando en el nombre de Jesús y sobre todo con un espíritu alegre, así como tenía Pablo, Señor, que no se aferraba, Señor, a sus circunstancias, a lo que estuviera viviendo, a lo que estuviera sintiendo, a sus emociones, Señor, sino que se alegraba, Señor Jesús, en ti, Padre, porque en medio de su situación tú estabas obrando, Señor. En medio de la situación aún se estaba anunciando el mensaje del Evangelio, se estaba levantando el nombre de Jesucristo. No había oposición, no había situación que paralizara que el mensaje de Jesús corriera y se extendiera, Señor, sobre toda nación, sobre todo pueblo. Y así declaramos en el nombre de Jesús que la iglesia continuará levantando el mensaje, no importando la situación, Señor, así como Pablo creyendo, fortalecido en ti, alegre y confiado en ti, Señor Jesús, de que tú vas delante de nosotros dirigiéndonos, Padre, tú vas delante de nosotros, Señor Jesús,
dándonos las estrategias, Señor, para que podamos continuar, Señor. Echamos fuera todo espíritu de temor, de desconfianza, Señor, de que no podemos. Y declaramos en el nombre de Jesús, tú has dicho que somos una iglesia victoriosa, Señor. Que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y así lo declaramos en el nombre de Jesús. Recibimos, Señor, de parte de tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos da paz, ese Espíritu Santo que nos da gozo, que nos da la confianza, Señor, y que nos da la fuerza, Señor, para seguir hacia adelante, Padre, haciendo la obra que tú nos has encomendado, Señor. Oramos por cada pastor, Señor, no solamente por nuestra iglesia, sino, Señor, por todas las iglesias, todos los pastores que llenan la tierra, Padre, para que así, Señor, reciban esa fortaleza de parte tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a terminar con esta última oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por este día, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que cada uno de los ministros que van a ser presentados en este servicio, seas tú con ellos, Señor, que pongas tú, Señor, palabras en ellos, Señor Jesús, y que seas tú glorificándote, Señor, en medio de nosotros, Señor Jesús. Te pedimos por cada persona que va a estar mirando, Señor, viendo este servicio, Señor, que seas tú abriendo sus corazones, Señor, para que la palabra pueda llegar a sus mentes, Señor, y pueda hacer efecto, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú guardando a cada uno de nuestros hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú siempre el número uno de nuestras vidas, Padre amado. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te hemos orado. Ahora, nuestra próxima parte con el ministro de Adoración, Randy Rivera. Familia Jesucristo Reina, Dios les bendiga. Como siempre, quiero que sepan que les amo, les bendigo. Estoy loco por verlos. Ya mismo, ¿verdad? En nombre de Jesús nos vamos a poder ver, abrazar y, como dice nuestra pastora, darnos un ósculo santo. Yo soy uno de los que está bien loco por dar abrazos por ahí en toda la iglesia, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Todo tiene su tiempo y yo sé que nuestro tiempo llegará pronto. Antes de empezar la adoración, ¿verdad? Quisiera traerles esta palabra que está en 1 Corintios 10:12 y dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué les traigo esta palabra? Porque yo he sentido bien fuerte en mi corazón que estamos viviendo un tiempo donde pueden suceder dos cosas: o nos afirmamos más con el Señor o nos alejamos de Él. Yo quiero expresarles a ustedes, ¿verdad? Yo estando en la iglesia, quiero contar un pequeño testimonio sin mucho detalle. Un momento bien oscuro en mi vida donde yo estando en la iglesia, no me agarré bien del Señor, y entonces empecé a dar para atrás, pero el Señor, ¿verdad? En su misericordia me abrazó y me levantó y me empujó a seguir caminando. Quiero decir con esto, iglesia, seamos intencionados en este momento, busquemos la presencia del Señor, afirmémonos más en su palabra. Su palabra establece que si lo amamos a Él, tenemos que amar su palabra, así que amemos su palabra, tengamos ese tiempo en oración, cuando nos convocan. Esto es para nuestro bien, iglesia. Apoyemos las reuniones, estemos atentos, ¿verdad? A lo que el Señor quiere traer en este tiempo y disfrutemos de su presencia. Esta canción, yo me identifico mucho con ella, así que háganla una declaración en sus vidas, en nombre de Jesús. Santo sea tu nombre. Recibe nuestra adoración, Señor Jesús. Fiel amigo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad, el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo
decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Te adoramos, Señor Jesús. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Dile conmigo, Jesús, mi fiel amigo, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, mi dulce caminar. Quédate conmigo, Señor, quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, Señor. Ayúdame a serte fiel como tú eres fiel. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a serte fiel. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Vamos, dale, Kimberly. Oramos, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Solo quiero serte fiel. Te adoramos, Señor, mi fiel amigo, Señor Jesús. Mi dulce caminar, y quédate conmigo, quédate conmigo, no voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, mi dulce caminar. Quédate
atrás, Señor. No voy a volver atrás. Yo seré fiel, Señor, todos los días de mi vida. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás, Señor. Y seguiré hacia ti. Todos los días de mi vida, Señor. No volveré atrás. No volveré atrás, Señor. Te amo, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús que no volveremos atrás, sino que seguiremos hacia adelante, caminando en pos de ti, Señor, y hasta tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos en esta mañana. Le damos la bienvenida a nuestro servicio virtual en esta mañana y queremos compartir con ustedes un abrazo y un saludo de parte de nuestros pastores generales Ana Luz Rodríguez e Iván González y el cuerpo de ancianos. Este es un mes, hermano, que estamos enfocados en la palabra de Dios, y esta palabra de Dios es la que nos guía en la fe cristiana. Pero es la puerta a un acceso de crecimiento que nosotros vamos a tener, ¿verdad? En la gracia de Jesucristo, y por ende un profundo crecimiento como personas. Así que las páginas nos permiten conocer la obra y la gracia del Señor, sumergirnos en su vida y en lo que pretende que sea nuestra vida en la tierra para lograr felicidad y plenitud. Y quizás en este tiempo estamos reiniciando. Y reiniciar quiere decir iniciar de nuevo una cosa que se había interrumpido o suspendido. Y eso fue lo que pasó en este tiempo. Tenemos un sabático, tenemos un tiempo donde se han interrumpido muchas de las actividades que normalmente nosotros estábamos haciendo. Pero también ha abierto un espacio para nosotros mirarnos, hacer introspección. ¿Dónde está nuestro corazón? Y cuando reiniciamos y decimos, Señor, ¿qué yo voy a hacer ahora? Cuando termine todo esto, cuando yo empiece a ir a la iglesia, ¿qué tú vas a requerir de mí? Sí, porque hay algo que vamos a estar cambiando. Ya no vamos a hacer lo mismo. Y se nos va a requerir a nosotros hacer muchas cosas diferentes que antes nosotros no estábamos haciendo. Pero quizás en ese momento nosotros pensamos, oh Señor, ¿podré yo ser un vaso útil para que tú me utilices? ¿Seré yo el escogido para que tú hagas esto en tu obra o hagas esto en tu obra? Y quizás cuando hagamos introspección tengamos hasta que pedir perdón al Señor, porque quizás hemos fallado en muchas cosas. Pero tú sabes qué, la palabra es tan viva y es tan eficaz que nosotros está llena esa Biblia de historias de hombres que pecaron, hombres que le dieron la espalda a nuestro Dios, pero que cuando se arrepintieron y llegaron a los pies de nuestro Señor, hicieron grandes cosas. Y Dios les dio una promesa. Mira David era un hombre que Dios lo llamó conforme a su corazón. ¿Qué hizo David? Un montón de cosas que, verdad, ustedes las conocen, y realmente nos duele cuando nosotros pensamos, oh Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué David tuvo que hacer esto? Pero aún así, el Señor, en su arrepentimiento que tuvo David, el Señor le dijo que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Mira a Abraham y Sara. Ellos mismos tomaron en sus manos el ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Y tomaron a Dios y que tuvieron consecuencias. Pero sin embargo, Dios le había dado una palabra a Abraham. Y mira lo que le dijo. Le dijo, mira a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu simiente.
Y así muchas historias de la palabra donde quizás en estos momentos nosotros pensamos, Señor, cómo tú utilizaste, cómo tú perdonaste, cómo ellos se arrepintieron ante tu presencia. Y en este tiempo es un buen tiempo para reiniciar, para sacar fuera todo aquello que hay en nuestro corazón que no le agrada a nuestro Dios y empezar a asemejarnos a lo que la palabra establece. Qué bueno sería, oh Señor, que nosotros pudiéramos abrir nuestro corazón y que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que mora en nosotros, nos redarguya y nos diga las cosas que tenemos que sacar, las cosas que tenemos que limpiar, las cosas que tenemos que lograr para poder reiniciar un tiempo nuevo en tu presencia, en tu casa, en mi casa, un nuevo sentir de espiritual, de renacimiento, un avivamiento en nuestro ser, porque comienza conmigo. Así que en este tiempo, hermano, ¿qué te puedo decir? Lo mismo que yo te estoy pidiendo a ti, me lo estoy pidiendo a mí. Que el Señor, que conoce todo, conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, y que no hay nada bajo esta tierra que nosotros hagamos que el Señor no lo sepa. Y así como perdonó y utilizó a todos estos grandes de la palabra, que muchos de ellos hicieron cosas que a veces nosotros decimos, oh Señor, pero ¿cómo? Porque su amor es tan grande y la palabra lo establece así. Todas esas historias es para que nosotros nos veamos a nosotros mismos y digamos, si lo usaron a ellos, también Él me puede usar a mí. Así que en este tiempo vamos a reiniciarnos, vamos a comenzar con nosotros, vamos a mirarnos, vamos a hacer introspección a la luz de la palabra, vamos a utilizar la palabra como guía que alumbra nuestro camino, pero también ensancha nuestro territorio porque vemos cosas que el Señor tiene para con nosotros. Así que te invito en este día a que tú hagas ese ejercicio de reiniciar. Y reiniciar, le vuelvo y le repito, es iniciar de nuevo una cosa que se había interrumpido o suspendido. Vamos entonces a hacer eso. Vamos a comenzar a mirar, a reiniciar nuestra vida, a mirar nuestro corazón, si está alineado al corazón de Dios, si nuestros pensamientos están alineados a esa hermosa palabra y que nuestros pensamientos empiecen a cambiar. ¿Sabes para qué? Para que nosotros volvamos y tengamos la imagen de nuestro Dios. Ese es lo que nosotros queremos hacer, que nosotros podamos volver a nuestro Dios. Que nos reiniciemos a una nueva etapa de nuestra vida, donde nuestro crecimiento, nuestra expansión a la luz de la palabra sea una realidad. Así que sean bendecidos en esta mañana y vamos a escuchar la palabra reiniciar. Así que sean bendecidos en esta mañana. Queremos recordarles, ¿verdad?, también que nosotros podemos enviar nuestros diezmos y nuestras ofrendas para sostener nuestra casa. Y Sebastián les va a poner el número para que ustedes lo puedan enviar. Bendigan a nuestro Señor, pero también bendigámonos nosotros cuando nosotros damos nuestras diezmos y nuestras ofrendas. Y le damos gracias al Señor por la oportunidad, ¿verdad?, que Él nos provee. Porque Él nos provee a nosotros aún en este tiempo. Él siempre ha provisto de toda necesidad que nosotros hayamos tenido. Y le damos gracias a Él en el nombre de Jesús. Haciéndonos saber que estamos seguros, perdidamente, tu corazón. Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Quitaste mi vergüenza y tu amor me liberó. Tomaste el lugar de
palabra que convierte el corazón, el corazón. Volvemos otra vez donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti. Oh, nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar y nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, nada me falta, nada me faltará. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, nada me falta, nada me faltará, nada me falta. Y si te tengo a ti, te tengo a ti, nada me falta, nada me faltará, nada me falta. Si te tengo a ti, si te tengo a ti. Saludos y bendiciones, amada iglesia del Señor, iglesia de Jesucristo Reina. Dios te bendiga a ti, a tu familia. Damos gracias a todos los que se puedan conectar con esta reunión virtual. Una vez más, Dios nos concede llegar a ese lugar donde tú estás con un mensaje de justicia, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de amor. Así que Dios les bendiga a todos por igual y le damos gloria al Señor por este privilegio que nos ha dado de poder llevar el mensaje del Evangelio. A la iglesia, pues le decimos que continuamos, por la gracia del Señor, continuamos en nuestro sabático, estando así en nuestro aposento a través de lo que es tener POA. Queremos darle gracias al Señor por la bendición de esta reunión. Qué lindo es cuando nos reunimos para alabar y adorar al Señor. Y yo quiero agradecerle al Señor por esta reunión tan edificante y tan hermosa. Gracias a nuestros ministros, Natanael y Janet, por esa oración de bienvenida. Gracias, Pastora Katy, por ese saludo. Y queremos honrar y quiero reconocer a todo lo que es nuestro equipo de adoración. Quiero darle gracias al Señor por cada uno de ellos, por mantener la adoración al Señor, por mantener lo que es exaltar y engrandecer a nuestro Rey Jesucristo. Gracias, Randy, gracias por dirigirnos con esa adoración tan linda. Jesús, mi fiel amigo. Y yo quiero reconocer esa poderosa y hermosa administración de las artes, ministerios de ayer. En esa administración, me basta tu palabra. Qué tremenda administración. Pues hemos estado desarrollando durante estas reuniones que hemos estado conectándonos como reunión central de los domingos, hemos estado desarrollando el tema enfocados en su palabra, la base escritural que hemos estado considerando.
Se encuentra en Isaías 55, verso 10 al 11, y permítanos así repasar la base escritural. Esta escritura nos lleva a lo que es la ilustración del ciclo del agua y de lo que es la ley, la siembra y la cosecha, para dejarnos conocer y entender un principio extraordinario del poder de la palabra del Señor. La traducción lenguaje actual dice así este verso: Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mi boca. Este es Dios hablando. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mi boca. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Y hemos estado desarrollando el tema de estar enfocado en su palabra, y la base escritural ha sido esta de Isaías 55, donde establece el poder de la palabra que sale de la boca de Dios, del corazón de Dios, del deseo de Dios, de la voluntad de Dios, no torna atrás vacía, siempre va a cumplir su objetivo y su propósito. Y en modo de repaso general de lo que hemos hablado acerca de lo que es este libro llamado la Biblia, que es la palabra del Señor, quiero repasar unos puntos que ya hemos dicho. Sabemos que este libro que hemos llamado la Biblia se llama Biblia porque eso es lo que significa una colección de libros, y a través de la historia de la humanidad se ha reconocido que la Biblia es el libro que más se ha traducido, que más se ha leído y que más se ha vendido en la historia de la humanidad. La Biblia, como le dije, es una colección de libros, se compone de 66 libros, tiene 2 testamentos o 2 partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo desde Génesis a Malaquías y el Nuevo desde el Evangelio de Mateo hasta el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. El Antiguo Testamento establece por sí misma que es sombra del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, así lo establece la Escritura en el libro de Hebreos. Y sabemos que el Antiguo Testamento ciertamente es revelado en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está encerrado en lo que es el Antiguo Testamento. Siempre el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías, apuntaba al Redentor Jesucristo. La Biblia es la palabra de Dios y en su totalidad es palabra de Dios. Es una palabra absoluta, infalible, y es inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia declara y afirma por sí misma ser la palabra de Dios, y la Biblia se interpreta por sí misma. Dios Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santo Consolador es revelado a través de la Biblia, que es la palabra del Señor, y la palabra siempre cumple con su propósito. La palabra de Dios es infalible, como le había dicho, es absoluta, es la verdad de Dios y es nuestra máxima autoridad. La palabra de Dios es eterna, es nuestro manual de vida, y permite afirmar una vez más, la Biblia es la palabra de Dios. En forma de repaso y de así afirmar la palabra del Señor, veamos las siguientes referencias de la Biblia que nos habla de sí misma. Vamos a considerar 3 referencias. La primera es 2 Timoteo 3:16. Estas escrituras las estuvimos considerando en las pasadas reuniones, pero estas referencias afirman la palabra del Señor que se interpreta a sí misma. En 2 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo hace una importante declaración acerca de la palabra de Dios. Pues la escritura es una expresión, es el aliento divino, es la inspiración divina. Dice la escritura, y citamos así: toda la escritura es inspirada por Dios, y esta palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos o para instruirnos en justicia. Estuvimos considerando la traducción lenguaje actual, donde nos dice que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje, es la palabra de Dios, y este es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir y cómo debe llevar una vida justa o una vida de rectitud. Otra escritura que estuvimos considerando fue el Salmo 119. Este salmo es el capítulo más largo de toda la Biblia y describe lo que es la excelencia de la palabra de Dios. Y ahí estuvimos considerando 2 versículos. El versículo 105, donde nos dice: la palabra de Dios es luz que alumbra nuestro camino. Y el versículo 130 nos dice que la exposición, la enseñanza, la explicación de la palabra de Dios nos ilumina, nos educa, nos da entendimiento. Por última referencia, con forma de repaso, quisiera considerar Romanos capítulo 15, verso 4.
Romanos 15, verso 4, traducción lenguaje actual, dice así: todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para enseñarnos. Y dice, lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Damos gracias al Señor por su palabra y ciertamente le creemos a Dios su palabra. Nosotros nos instruimos, nosotros nos dirigimos conforme a la palabra de Dios porque es luz, es lámpara, es nuestra iluminación, es nuestro sustento, es nuestro alimento. Y todo lo que es nuestro proceder en la vida debe estar alineado a lo que está establecido en esta palabra, donde se tiene establecida lo que es la justicia de Dios. Así que les invito en forma de repaso que puedan ir sobre las administraciones anteriores que fueron posteadas los domingos 3 y 17 de mayo en cuanto a este tema enfocado en su palabra, el cual hoy estaremos nosotros concluyendo, enfocado en su palabra. Ahora vamos a estar ubicados para esta reunión, para este mensaje, vamos a estar ubicados en el cuarto evangelio, que es el evangelio según Juan. Vamos a estar ubicados en el Nuevo Testamento, el cuarto evangelio, el evangelio según Juan. Quiero establecer un poquito acerca del escritor. Juan es el autor del cuarto evangelio y este es uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. A Juan se le reconoce como el discípulo amado que perteneció al círculo íntimo de nuestro Señor y de nuestro Maestro. En un sentido amplio, el apóstol Juan escribe el evangelio para proveer un relato de un conocimiento completo de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, dirigido para conducir hacia los lectores a una fe sólida sobre la base de las palabras y las obras del Señor Jesús, y con el propósito de que tuvieran vida en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Se considera que el tema del evangelio de Juan es conocer a Dios creyendo en Jesucristo, y basado en esto, el mismo evangelio de Juan, capítulo 14, nos establece que Jesús mismo dijo en el verso 1 del capítulo 14, creer en Dios, creer también en mí, y en el verso 6 del capítulo 14 de Juan, nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Así que el evangelio de Juan contiene la revelación plena del Padre, y también en Juan hay algo bien particular y que encontramos las grandes confesiones del yo soy de Dios. Juan 1:18, permítanos establecer esta base. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, nos establece a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios y vive en íntima comunión o unión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Permíteme repetir, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios y vive en íntima unión con el Padre, nos ha dado a conocer. En el capítulo 14 de Juan, verso 9, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que el Evangelio de Juan nos establece lo que es nosotros poder conocer las obras de nuestro Señor Jesucristo y entender que dentro del título o del tema del Evangelio es conocer a Dios creyendo en Jesucristo, porque Jesús nos muestra y nos lleva hacia el Padre. Desde el principio de la creación, Dios ha revelado su naturaleza y su carácter al hombre. Ciertamente, Él no es un Dios escondido ni tampoco es inaccesible, sino que al contrario, nuestro Dios, creador de los cielos, de la tierra, del mundo y de los que en Él habitan, siempre se ha mostrado a la humanidad a través de su palabra y a través de sus obras. El Salmo 19, uno de estos que estuvimos refiriéndonos en la semana pasada, el Salmo 19 muestra las obras y la palabra de Dios. En los primeros 6 versículos del Salmo 19 nos trae la revelación de Dios a través de la creación, pero del verso 7 al 11 nos trae la revelación de Dios a través de su palabra. Desde el primer versículo de la Biblia, cuando vamos al primer capítulo, al primer versículo del primer libro de la Biblia, se pasa en Génesis capítulo 1, verso 1, encontramos indicaciones, nombres y atributos de Dios que nos ayudan a entender cómo es Él y cómo desea obrar en nuestras vidas nuestro Dios creador. En los tiempos bíblicos, el nombre
era muy importante y el nombre se veía como una declaración sobre la naturaleza y el carácter o la función de la persona. Es por eso que Dios, a través de la Escritura, Él revela su nombre, Él nos muestra su nombre y nos da a conocer su nombre, porque a través de su nombre conocemos su naturaleza y su carácter para con nosotros, obra de sus manos. Y es por eso que cuando nos encontramos en la historia de Moisés, el libertador del pueblo de Israel que se encontraba en cautiverio en Egipto, la Biblia enseña que cuando Moisés iba a ir como mensajero de Dios ante el faraón para pedir que libertara al pueblo de Dios, Moisés le pide a Dios y le insistió a Dios que le diera su nombre. Revélame, dame tu nombre para yo presentarme en tu nombre. Y dice la Escritura en Éxodo, capítulo 3, verso 13 al 14. Dijo Moisés a Dios. Estamos ahí, Éxodo 3, 13 al 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de tus padres me ha enviado a ustedes. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Permíteme repetir esto. Moisés le dijo a Dios, ¿en qué nombre le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, así dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Tremendo, ¿verdad? Ahora, el Evangelio de Juan contiene la revelación del yo soy. Por eso es importante entender cómo ciertamente el Antiguo Testamento lo vemos revelado en el Nuevo Testamento. Y ese gran yo soy, el Dios que liberta al pueblo de Israel, el Dios que se revela a los hombres desde el principio, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los discípulos, de los apóstoles, el Dios tuyo, el Dios mío presente. Vemos que el Evangelio de Juan toma el detalle de traer revelación del yo soy de Dios. Cuando vamos y leemos el Evangelio de Juan, vamos a ver que a través de sus capítulos nos muestra los yo soy de Dios. Empezamos diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera. Así se revela Dios a través de todo el Evangelio de Juan, el yo soy de Dios. En el capítulo 1, versículo 1 de Juan, quiero hacer referencia porque hay algo bien interesante, porque este primer capítulo y versículo del Evangelio de Juan, donde nos revela a nosotros todo este Evangelio, los yo soy de Dios, comienza con una alusión a lo que es Génesis capítulo 1, verso 1, utilizando ambos la misma expresión, diciendo en el principio. Leemos así, capítulo 1, verso 1 de Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay una traducción que dice, permíteme leer varias traducciones para que podamos llegar a un punto importante aquí. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En la traducción lenguaje actual dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra, o sea, el verbo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esto quiere decir que cuando hace referencia que en el principio era el verbo se refiere a la palabra. Y cuando vemos entonces a través de la Escritura, estamos entendiendo que desde el principio el verbo y la palabra era con Dios. Así que vamos a continuar leyendo los próximos versículos de ese primer capítulo de Juan. El verso 2 y el verso 3 dice así. Él estaba en el principio con Dios, refiriéndonos a quién, al verbo, a la palabra. Hay una traducción que dice, cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. El verso 3 dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él, sepas el verbo, la palabra, y nada fuera creado sin Él. En otras palabras, que todo fue creado por la palabra y sin la palabra no existiría. Y en el capítulo 1, vamos al verso 14,
porque el verso 14 nos trae más luz acerca de ese verbo, porque nos dice, y aquel verbo, aquel que es la palabra, fue hecho carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la misma escritura se interpreta a sí misma, y aquí Juan nos está trayendo a nosotros entendimiento de lo que es conocer al Padre a través del Hijo Jesucristo. Y nos está dejando entender escrituralmente que desde el principio de todo era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Él estaba en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, refiriéndose al verbo, a la palabra, y nada fue creado sin Él. Y el verso 14 nos dice entonces que aquel verbo, aquella palabra, aquel que es la palabra, fue hecho carne y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Sépase que se está refiriendo a Jesucristo, al Mesías, al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Génesis capítulo 1, verso 1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan capítulo 1, verso 1 nos dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose que es la palabra que está desde el principio. Así que el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 1, vincula a Jesucristo, el verbo, con el Dios de la creación en Génesis capítulo 1, verso 1. Colosenses 1, permíteme llegar al primer capítulo de Colosenses, la carta a los Colosenses en el Nuevo Testamento. Y quiero leer del verso 15 al 18. Colosenses 1, 15 al 18, no olvidemos que nuestro tema es estar enfocados en su palabra. Y el planteamiento que estamos trayendo hoy conforme al Evangelio de Juan, y estamos estableciendo que esa palabra es Cristo. En Colosenses 1, 15 al 18, el escritor, que es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela a nosotros la preeminencia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Capítulo 15, capítulo 1 de Colosenses, leemos: Él es la imagen del Dios invisible. Aquí Pablo se está refiriendo a Jesucristo y está diciendo que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea que Cristo es la imagen visible de un Dios que es invisible, el primogénito de toda la creación. El verso 16 dice: porque en Él, refiriéndose a Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Parafraseado entonces, este verso nos deja entender a nosotros que todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Qué interesante la palabra del Señor. Ahí mismo continuamos en el verso 17, capítulo 1 de Colosenses, dice: y Él es antes de todas las cosas. O sea, Cristo ya existía antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Cristo Jesús todas las cosas subsisten por su poder. En el verso 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nos está diciendo el autor, inspirado por Dios, revelándonos y mostrándonos a nosotros que Cristo es la imagen visible del Padre, del Creador, del Dios invisible. Y del principio, pues el supremo sobre todas las cosas que se levantan es nuestro Señor Jesucristo. Así que en Él está la preeminencia de todas las cosas. Quisiera considerar Apocalipsis capítulo 1, verso 8, donde Jesús se presenta como el yo soy, el Cristo resucitado, que se le revela así a Juan en la isla de Pasmo. Se le revela y le trae una gran revelación. Y establece este verso 8 del capítulo 1 de Apocalipsis: yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, aquel que tiene la preeminencia sobre toda la creación, el primogénito entre todos, el primogénito, aquel que venció, que murió y venció la muerte, el que ha resucitado y ahora se encuentra a la diestra del Padre, el Cristo glorificado. Se revela a Juan en la isla de Pasmo
y le dice a él, presentándose como el gran yo soy. Yo soy el alfa, el principio, el omega y el fin. Así que Él es el que es antes, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 3, Hebreos 11, verso 3, por la fe entendemos acerca de lo que nos establece la Escritura, la palabra de Dios. Y nos dice, por la fe sabemos o entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. Lo hemos estado viendo en los planteamientos escriturales que hemos tenido. Por la palabra de Dios. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Volvamos a Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, era la palabra, y ese verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. Aquel que él dice que Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que quiero ubicarme entonces ahora, Juan, y ir específicamente a uno de los yo soy de Dios. Quiero que consideremos el primer yo soy que define y establece el Evangelio de Juan, y está ubicado en el capítulo 6. Jesús presenta el yo soy de Él y dice yo soy, y registra así el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 6, disculpa, Juan 6:35, no le había indicado la referencia. Jesús dijo, Juan 6, verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, dijo Jesús, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Wow. El que venga a mí no tendrá hambre y ni tendrá sed. El contexto de este relato que estamos haciendo referencia en Juan capítulo 6 es previo a esta escena. El día anterior, miren lo que está pasando en el contexto de este relato. El día anterior, una gran multitud seguía al Maestro Jesucristo. Y Él le ministraba y le enseñaba la palabra. Y Jesús enseñándoles y ministrándoles, corrió el tiempo. Llegó el atardecer, había una multitud muy grande y había hambre ya. Y Jesús y sus discípulos dieron entonces de comer a esa gran multitud. Y ahí es que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 6, previo a este relato, que estamos refiriendo en el 6:35, es cuando se da la alimentación de los 5,000 con 5 panes y 2 cecillos, Pero vamos a leer estos versículos. Vamos a leer el contexto que estamos ahora refiriendo en el capítulo 6, donde Jesús se presenta como el pan de vida. En el verso 31 al 35 dice así, Juan 6, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Jesús está hablando aquí. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien le da el verdadero pan del cielo. En el verso 33 le dice en el capítulo 6 de Juan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Acuérdense que estamos hablando, antes de esta escena surgió la alimentación de los 5,000, y ahora Jesús está revelándose que Él es el pan de vida. En el verso 40 de Juan 6 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero o en el día final. En el verso 47, verso 51, Jesús continúa hablando y dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Una vez más, Él repite, yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. El verso 50 dice, pero este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él, no muera. Verso 51, una vez más Jesús dice, yo soy el pan, y yo soy el pan vivo
que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Jesús estaba haciendo referencia de su crucifixión, de su muerte, de su sacrificio en la cruz. Ahora quiero hacer un paréntesis en este punto, donde Jesús se está revelando como el yo soy. Y uno de los primeros que él presenta el Evangelio de Juan es: yo soy el pan de vida. Y es interesante considerar cómo el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo en el capítulo 4 nos registra una escena donde nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Estando en ayuno, fue tentado por el diablo. La Biblia así lo mismo lo dice: fue tentado por el diablo. Cuando nos referimos a la persona del diablo o Satanás, vamos a describirlo un poco. El diablo es el adversario, es el enemigo, es el opositor, el tentador, el calumniador, el acusador. El diablo es el mentiroso, el homicida, el mal, el perseguidor, el padre de la mentira, es el Dios de este ciclo. Y es interesante porque en Juan 10, verso 10, Jesús se refiere para decirnos y describir así, y nos dice, Jesucristo hablando, y nos describe a un ladrón que vino a matar, a hurtar y a destruir. Él nos dice, hay un ladrón que vino a matar, y hurtar y destruir, pero Jesús nos da buenas noticias, porque nos dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora Mateo 4 y Lucas 4, verso 4, Jesús responde ante la tentación donde el diablo se personifica para tentar a Jesús, y Jesús le establece ante la tentación: escrito está. Jesús mismo, el verbo encarnado, hace referencia al verbo, hace referencia a la palabra escrita, a lo que ya fue establecido en la palabra del Señor. Y la respuesta que Jesús dice: no solo de pan vivir el hombre o vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús mismo está diciendo, no solo del pan vivirá el hombre, sino que ha de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino que vivimos ¿de qué? Sino de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro sustento, es nuestra lámpara, es nuestra justicia. Y Jesús mismo está estableciendo, ya fue escrito. Acuérdense que estamos hablando de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde estamos mostrando lo que es la palabra de Dios, el verbo de Dios, la importancia de la palabra. Y el Antiguo es sombra de lo venidero. Y Jesús hace referencia cuando Jesús le dice, no solo del pan vivirá el hombre. Jesús está refiriéndose a algo que ya está escrito, ya está estipulado y está registrado así en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. Esa es esta escritura que Jesús hace referencia cuando él dice, escrito está. Dice, el Señor te afligió, dejándote sentir hambre, pero te sustentó con maná, te dio a comer maná. Dios alimentó al pueblo, le dio comida. Y dice, maná que ni tú ni tus padres, o sea, tus antepasados habían conocido. Deuteronomio 8, verso 13, estoy leyendo ahí. Y él lo hizo para enseñarles, o para que comprendieran, para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, o sea, el ser humano, sino que el hombre vive o vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. Vivirá de la palabra de Dios. Lo que hizo para enseñarte que la gente no vive solo de un pan natural, de un pan físico, nuestro sustento, nuestro alimento, de la cual tú y yo vivimos desde el principio fue establecido así, es de la palabra de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos de esa palabra, vivimos de la palabra del Señor. Continuando con el relato entonces registrado en Juan capítulo 6, permíteme resumir un poco ese capítulo 6. La primera parte de ese capítulo nos habla a nosotros y fue el relato de la alimentación de los 5,000. El segundo relato continuo a esto es que Jesús se anuncia y Jesús se revela como el pan de vida. Y revelándose así como el pan de vida, el capítulo 6 del verso 31 al 51, procede la tercera parte de este capítulo donde Jesús lleva el argumento
A que más que reconocerle a Él como el pan de vida, es el poder creer en Él. Y esto implicaría entonces el poder participar de Él. Y es aquí cuando Jesús habla que Él es el pan que fue dado en sacrificio y se refiere a la crucifixión de Él. Continuando esta referencia de su sacrificio, de su cuerpo crucificado y de su sangre derramada, vamos entonces a lo que es la última parte o la parte final de este capítulo 6, donde vemos que surge una resistencia a la palabra de Dios. Así que vamos entonces a la última parte de este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Como le indiqué, en esta última parte se relata una escena donde hubo resistencia a la palabra de Dios. Leemos del verso 60 al 68 del Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice así: al oír estas palabras, muchos de los que seguían a Jesús, o muchos de sus discípulos, dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿O quién puede hacerle caso? Es difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Verso 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Jesús les pregunta: luego de yo revelarme y mostrarme a ustedes y dejarles saber que yo soy el pan de vida, ¿esto les ofende a ustedes? Lo que yo les he hablado, lo que yo les he revelado, ¿les ofende? Y Jesús entonces le dice esto: pues que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. En otras palabras, está diciendo que pues si vieran al Hijo del Hombre ascender donde estaba antes o ascender al cielo otra vez. O sea, si Jesús le está diciendo, o sea, si yo decirle a ustedes que yo soy el maná del cielo, yo soy el pan del cielo, el pan de vida que fue enviado por el Padre para darse en un sacrificio, porque Jesús le habla en los versos anteriores, le está hablando de su sacrificio, de su cuerpo crucificado y de su sangre derramada. Y si esto le escandaliza y si esto les ofende, Jesús le está diciendo: ¿qué tal si yo les digo lo próximo a mi muerte? Es que voy a resucitar y voy a ascender al cielo. Pues ¿qué estaría entonces? ¿Qué empezarían ustedes si les dejo saber que yo he de ascender al cielo otra vez? Pero el punto que Jesús le está estableciendo, ¿esto les ofende? En el verso 63 continúa Jesús diciéndole a sus discípulos y seguidores: el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. No me creen, le dijo Jesús. Todavía hay quienes no me creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar o traicionar. Y les dijo: por eso le he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se le concede. Desde entonces, el verso 66 dice: muchos de los que habían seguido a Jesús le dejaron. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿sabe qué hicieron? Se volvieron atrás. Lo dejaron, se fueron. Ya no andaban con él, dice la Escritura. Muchos, al ser expuestos a la palabra de Dios y considerar que esta palabra es difícil de aceptar, es difícil de reconocer, es difícil pertenecer. Dice la Escritura que Jesús le dice: ¿esto los ofende? Pues ahora establece la Escritura que el resultado de todo esto entonces es que muchos ya dejaron de seguirle, muchos ya de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. El verso 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Jesús ahora se refiere a sus 12 discípulos y le dice: a ustedes, resulta que también ustedes quieren irse. Así que aquí hay una pregunta donde Jesús le estaba dando toda la libertad y todo el derecho a sus discípulos poder también dejar de andar con él o dejarlo y no andar más con él. Y Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? En el verso 68 les respondió Simón Pedro. Y aquí que yo quiero centrar esta palabra. Jesús se revela a nosotros como el Verbo encarnado. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Ese Verbo encarnado es Cristo, que también es establecido que el Verbo es la palabra. Creemos, establecemos la palabra y se entiende que toda la creación fue establecida por la palabra de Dios. Jesús se revela como el pan de vida. Jesús muestra su sacrificio.
Jesús habla de lo que es su obra como el pan de vida dada del cielo, y ante este planteamiento hubo resistencia a la palabra de Dios. Vimos en este relato de que acabamos de leer, muchos se fueron, muchos se volvieron atrás, le dejaron, pero Jesús ahora le dice al resto de sus discípulos, a sus 12 discípulos que aún estaban ahí con él, les pregunta, ¿también ustedes quieren irse? Y aquí es que viene una respuesta extraordinaria que la da así Simón Pedro, el apóstol Pedro. El verso 68 dice que Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Reflexionando ante la realidad y la verdad, Pedro entonces va a este punto ante la pregunta, ¿quieren también ustedes irse? Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Si nosotros nos vamos, ¿a dónde vamos a ir? Luego de conocerte y saber que tú eres el pan de vida, y reconocer que tus palabras son vida y son espíritu, y reconocer que nuestro sustento es tu palabra, porque no solo del pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú eres esa palabra, si no estamos contigo, ¿a dónde podremos ir? ¿A quién iremos? Dice Pedro. Y le dice, tú tienes palabra de vida eterna, tus palabras son palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si eres tú el que tiene las palabras que nos sustenta? Tienes tú el que tiene las palabras que necesitamos. El verso 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Juan 6, verso 68 registra que la palabra de vida eterna, Jesús. Pedro responde, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hay unas versiones que dicen, solo tú tienes palabra de vida. Qué extraordinario este relato, ¿verdad que sí? Jesús es, y Él se revela como el yo soy el pan de vida. La Biblia relata y registra, mejor dicho, un relato donde un profeta de Dios anuncia una palabra que marca un tiempo de una gran necesidad, de una necesidad esencial, fundamental y vital. Hago referencia al profeta Amós, verso 11 del capítulo 8, cuando el profeta dice, he aquí vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír mi palabra, de oír la palabra de Dios, hambre de oír la palabra del Señor. La palabra establece en Hebreos capítulo 11 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros recibimos fe a través de la palabra. Y anuncia el profeta un tiempo donde va a venir hambre, pero no una hambre natural y física. Es una hambre espiritual de nosotros reconocer que lo que tú y yo necesitamos es de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro pan, ese es nuestro sustento, ese es nuestro alimento. Así que vienen días donde viene hambre de oír la palabra de Dios. Quiero hacer referencia a una escritura que estuvimos considerando en la reunión anterior, Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Porque aquí se registra la conclusión de una oración donde el rey Josafat reconoció el poder de Dios, reconoció su palabra. Y él le dice en esta oración, no tenemos fuerzas alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. Está diciendo, no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a la situación. Y no sabemos, dice, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Hay una versión que dice, pero nuestros ojos están puestos en ti. Qué extraordinario, wow, qué tremendo. Señor, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Y a eso es que queremos concluir, estar enfocados en Él, estar enfocados en su palabra. Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy tu sustento. El pan de vida es la palabra. No solo de un pan natural y físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Jesús mismo se puso como ejemplo y modelo. Él mismo estableció, escrito está. Escrito está. No solamente del pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios.
Jesús nos está diciendo a nosotros por su palabra que nos hace justicia, que nosotros podamos reconocer que solamente puesta nuestra mirada en Él y en su palabra es que podemos permanecer. Dice la Escritura, cuando le hice referencia a Segunda de Crónicas, Señor, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Qué bueno es Dios, qué extraordinario. Y hoy quiero concluir diciéndote, iglesia, una vez más, hoy tú que te has conectado a nuestra reunión, el final del discurso para todos es este. El final de esta palabra que hemos compartido, el final de este mensaje que hemos estado ministrando, el mensaje que hemos estado compartiendo durante todos estos días, enfocados en su palabra, nosotros queremos decirte una vez más, si tú has oído esta palabra y has prestado atención a toda esta palabra que hemos estado compartiendo, a todo este mensaje que hemos estado llevándote, realmente es necesario que podamos tener oídos para oír lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Hoy, ante un tiempo de tanta incertidumbre, ¿a dónde iremos? ¿Dónde tú podrás ir? ¿Dónde yo podré ir? ¿Dónde tú podrás llevar a tu familia? ¿Dónde yo podré llevar a mi familia? Para estar en un lugar seguro, para estar en un lugar de seguridad. Es regresar a Él. Decir igual, no sabemos qué hacer, pero ponemos nuestra mirada en ti. No sabemos cómo proceder, pero nuestra mirada está puesta en ti porque tú eres el pan de vida. Tú eres nuestro sustento. Tú eres aquel que establece justicia y has trazado un camino para nuestro bien. Así que hoy, si tú has escuchado la palabra del Señor, no endurezca tu corazón. Abre tu corazón. Recibe esta palabra que ha venido a hacerte justicia. Recibe esta palabra que trae paz, que trae esperanza, que viene a darte fe. Esta palabra que hoy viene a establecer bendición para ti, para tu familia y traer salvación a tu casa. Hoy queremos decirte una vez más, si has oído su palabra, no endurezca tu corazón. ¿Sabes qué? Hoy reconocemos y hoy queremos todos reconocer que no tenemos suficiente fuerza para enfrentar las situaciones que nos ha tocado vivir en este tiempo. Hoy queremos reconocer que no sabemos qué hacer en nuestra humanidad, no sabemos qué hacer. Y hoy queremos reconocer que no tenemos a quién ir. ¿A quién iremos? Si quizás todos por igual nos encontremos en la misma situación. Así que hoy queremos reconocer que no tenemos suficiente fuerza para enfrentar la situación, que no sabemos qué hacer y que no tenemos a quién ir. Y nuestra respuesta sería entonces, es que a ti, oh Dios, volveremos nuestros ojos, nuestra mirada la pondremos una otra vez y una vez más en ti, Creador y Hacedor de maravilla. Y que volvemos a Él, porque ¿a dónde iremos? ¿A dónde podremos ir si solo Él tiene palabra de vida? Así que ante todo el planteamiento que tenemos que reconocer, nuestra respuesta es, a ti volveremos, Señor. Ante no tener la suficiente fuerza y no saber qué hacer y no saber a quién ir, hoy reconocemos que a ti volveremos. En ti pondremos nuestra mirada, volvemos nuestra mirada y nuestros ojos en ti. En otras palabras, nos enfocaremos en ti. Pondremos nuestra mirada en aquel que es hacedor de maravilla, que es el pan de vida. Volvemos a ti, porque solo tú tienes palabra de vida. Wow, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida, ¿a quién iré? Es ese cántico extraordinario que nos ministraba de nuestro hermano Julio Mengar. Solo dime una vez más, con tus palabras, dulces palabras. Ese cántico hace años atrás yo lo escuché y me ministró tanto. ¿A quién iré? Y dice este cántico, y permíteme decirle una estrofa de este cántico de nuestro hermano que ya partió con el Señor, Julio Mengar. Solo dime una vez más, con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida, ¿a quién iré? Hoy no ministraba las artes. El tema Me basta tu palabra. También es una canción escrita por el hermano Julio Mengar. Y ellos nos ministraban hoy en la ministración de las artes esta palabra que dice, me basta tu palabra, o este cántico que dice, me basta tu palabra, dice, hay una esperanza que nunca muere, haciéndonos saber que estamos seguros. Cristo en nosotros es nuestra esperanza.
Decía el cántico que nos ministraba: me basta tu palabra, palabra que convierte el corazón. Volvemos otra vez donde todo comenzó y nos humillamos ante ti. Nos rendimos como tu pueblo, invocamos hoy tu nombre, Jesús. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Así que, iglesia, Dios te bendiga. Hoy queremos reconocer que Jesús, hoy nos volvemos a ti. Hoy nos volvemos a tu palabra. Hoy nos enfocamos en ti y en tu palabra. Así que la escritura que hemos tomado como base escritural de Isaías 55, así será mi palabra, dice el Señor, que ha salido de mi boca. No va a volver a mí vacía, sino que va a hacer lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le fue enviada. Hoy te tengo noticia. Esa palabra fue enviada a ti, esa palabra fue enviada a mí. Tú y yo somos una palabra que Dios ha enviado con propósito también. Y esa palabra no tornará atrás vacía. Así que hoy nos volvemos a Él, nos volvemos a su palabra, enfocados en su palabra. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor? Reconociendo que esta es su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestros caminos. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién iremos? Iremos a Él. Iremos a Él porque solo Él tiene palabra de vida. Y le damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por la bendición de poder tener este privilegio de la exposición de tu palabra. Ciertamente tu palabra nos alumbra. Hemos querido establecer un planteamiento de justicia y de verdad que es tu palabra. Estableciendo así, Señor, lo que tu palabra nos relata y nos revela. Tú eres el pan de vida. Reconocemos que tú eres nuestro pan de vida y que si en un lugar tendremos que ir, será a ti, Señor, porque tú eres el pan de vida, el pan que nos sustenta. Gracias, Padre, porque hoy concluimos diciendo que volvemos nuestra mirada hacia ti y que queremos estar enfocados en tu palabra, sabiendo que tu palabra nos hace justicia, tu palabra nos sustenta, nos alimenta, tu palabra alumbra nuestro camino y tu palabra nos enseña cómo proceder en la vida y nos ayuda a nosotros mantenernos creyendo en tu verdad, que es tu palabra. Gracias, Padre, por esta bendición. Y hoy queremos orar por cada vida que ha estado al alcance de nuestra voz y que ha podido recibir esta enseñanza. Tu palabra son espíritu y son vida, y yo sé que esta palabra no tornará atrás vacía. Hará la obra para la cual fue enviada: salvación, restauración, sanidad, liberación, restitución, justicia, paz, gozo, sanidades. Esta palabra hará la obra para la cual fue enviada y te damos gracias. Así que queremos bendecir a cada familia, a cada vida que ha estado al alcance de esta palabra, sabiendo que sobre ellos es afirmada la justicia de tu palabra y que ciertamente todos por igual, reconociendo la veracidad de tu palabra, levantamos nuestra mirada hacia ti, Señor, y decimos que queremos estar enfocados en tu palabra todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, iglesia, Dios te bendiga. La paz del Señor reina en tu casa, en tu familia, y le damos gloria al Señor porque Dios nunca nos deja ni nos desampara. Tenemos a Él, tenemos su palabra, tenemos su espíritu y tenemos la bendición de habitar los hermanos juntos en armonía, como ha sido esta reunión virtual. A través de esta reunión donde nos hemos convocado y todos nos hemos dado cita para estar conectados a una reunión como esta, donde establece la verdad de Dios, la justicia de Dios. Dios te bendiga, la paz de Dios sobre tu casa, se te ama. Bye bye. Familia, espero que se hayan gozado en el Señor, espero que hayan sido ministrados, ¿verdad? Antes de culminar con el cántico final, recuerden, no bajen la guardia y sigan caminando y sigan buscando su presencia en el nombre de Jesús. Dariel, ¿tienes algo que decirle a la iglesia? Sí. Que se cuiden bien y que ustedes se lleven bien, que esto del coronavirus está horrible, pero un día el Señor va a decir que la plaga se vaya de Puerto Rico y nosotros aquí en Puerto Rico vamos a estar a salvo. Y voy a orar para despedirnos.
Señor Padre, gracias por este día que tú nos pediste, que tú nos pides, que tú nos guardes, que tú nos guardes y que nos cuides y que nosotros seamos libres de ese coronavirus. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Adoramos con júbilo y gozo, iglesia. Adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Fue hermoso. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán Glorioso. eres, Jesús. Es tu poder. Yes. Fue tu cruz La que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Iglesia, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Amén. amén.